presentaron. Yo soy bióloga, más específicamente soy especialista en embriología clínica. Y la idea cuando me propusieron venir acá era mostrar un poco qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. ¿Sí? Porque por ahí es como el lugar oculto, lo que nadie conoce, las pacientes siempre tienen mucha relación con secretarias, con el médico, pero con nosotros los embriólogos prácticamente ni nos conocen las caras. ¿Sí? Entonces la idea es eso, mostrar un poco qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Cuando se va a un centro de fertilidad y la pareja tiene que hacer un tratamiento de fertilización asistida. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer primero es definir qué es la infertilidad y la esterilidad. Y también es lo mismo infertilidad que esterilidad. Cuando hablamos de esterilidad, de lo que estamos hablando es de la imposibilidad, como dice ahí, que tiene una pareja en lograr un embarazo después de un año de tener relaciones sexuales sin cuidarse, ¿no? Sin métodos anticonceptivos. Por otro lado, la infertilidad es la imposibilidad de, si bien hay un embarazo, de finalizar ese embarazo y que haya un bebé nacido vivo. ¿Sí? De todas maneras, sobre todo en los países que hablan inglés, infertilidad y esterilidad los usan como sinónimos. Nosotros en los centros de reproducción lo que hacemos, como dice ahí, son las técnicas de reproducción médicamente asistida o técnicas de reproducción asistida. Estas son las técnicas por las cuales se va a obtener el embarazo en forma independiente de mantener relaciones sexuales. ¿Sí? Dentro de esas técnicas hay cosas más sencillas, a las que llamamos técnicas de baja complejidad, y por otro lado las técnicas de alta complejidad. Esto lo diferenciamos, por un lado, por el lugar en donde se produce la fecundación, ¿sí? Donde se unen las gametas femeninas y masculinas, y además, como lo dice su nombre, por el equipamiento que usamos y toda la técnica que se usa. Por un lado, las técnicas de baja complejidad, la fecundación se va a producir dentro de la mujer, ¿sí? Es in vivo la fecundación. En las de alta complejidad, al contrario, se va a producir en una capsulita en el laboratorio. Y además, en las técnicas de baja complejidad, no se hace mucho más que una estimulación de la ovulación, ¿sí? Una vez que la pareja ya pasó por todo un montón de estudios para ver cuál es su diagnóstico, y bueno, de ahí van a ver qué técnica se utiliza. Por un lado están las relaciones programadas, que sería lo más sencillo, donde a la pareja, o sea, a la mujer se le estimula la ovulación para que haya más de un ovocito, que es lo que nosotras ovulamos en cada ciclo naturalmente. Y por medio de ecografía se va viendo el crecimiento de esos folículos hasta que, cuando llegan a determinado tamaño, se va a aplicar una medicación que lo que hace es que se produzca la ovulación determinado día y más o menos a una determinada fecha, que es cuando se le dice a los pacientes que tienen que tener relaciones sexuales. Por otro lado está la inseminación intrauterina, ¿sí? Que si bien toda la preparación es más o menos la misma, se va a diferenciar en que en la inseminación, el día que se produce la ovulación, el marido, o sea, la pareja masculina, va a traer una muestra de semen, eso se va a procesar en el laboratorio y va a ser lo que se va a inseminar a la mujer en el consultorio. ¿Sí? Tampoco es muy complejo. Por otro lado, las técnicas de alta complejidad, si bien también hay una estimulación ovárica, ¿sí? Se van a tener que sacar los óvulos del ovario de la mujer y por otro lado tener la muestra de semen o de espermatozoides de la pareja masculina. Para hablar un poquito de inseminación, la vamos a dividir en dos grupos de acuerdo al origen de esa muestra de semen, ¿sí? Vamos a hablar de inseminación homóloga, cuando la muestra de semen proviene de la pareja, ¿sí? Del marido, su pareja, o de heteróloga cuando se usa semen de un banco, ¿sí? Esto generalmente se hace en parejas homosexuales, en mujeres solas, y cuando es una pareja heterosexual, cuando hay problemas en un factor masculino. Por ejemplo, algún paciente que tenga azoospermia o un factor masculino muy severo. Para eso se recurre a un banco de semen. Yo también lo digo porque sé que va a haber charlas sobre, ¿no?, donación y gametas donadas. Se tienen que dar ciertas condiciones para hacer una inseminación intrauterina, ¿sí? No es que cualquier paciente va a hacer inseminación y le va a ir bien. Por un lado tiene que haber, como dice ahí, las trompas de falopio tienen que estar bien, tienen que estar permeables, al menos una de ellas, para que cuando se
forma un folículo grande ovulatorio del lado de la trompa que está bien, se puede hacer la inseminación. Ahora sí, los folículos se forman del otro lado. Cuando hablo de folículos, ¿me entienden de qué hablo? Sí, folículos ovulatorios. Si hay una trompa tapada y justo el folículo que se desarrolló de ese lado, bueno, se tendrá que cancelar la inseminación y probar otro mes. Además, la concentración de espermatozoides móviles en esa muestra que a nosotros nos traen al laboratorio tiene que ser de por lo menos 5 millones de espermatozoides móviles, ¿sí? Bueno, esto es algo más por ahí técnico. Se insemina con volúmenes de líquido no mayor a medio mililitro porque puede haber un reflujo, entonces toda esa inseminación que estamos haciendo, esos espermatozoides que se están poniendo en el útero pueden volver. Y además, esto es para la inseminación, pero también vale para las técnicas de alta complejidad. Hay que tener en cuenta la edad de la paciente y el tiempo de esterilidad que tiene, ¿sí? A cuanto mayor edad, mayor tiempo de esterilidad, menor es la tasa de embarazo que se va a obtener. Esto es así muy a grandes rasgos. A nosotros cuando nos llega la muestra de semen al laboratorio, lo que hacemos es poner una gotita en estas cámaras, ¿sí? Se llama cámara de Mackler, que la tapita esta tiene una gradillita de 10 por 10 cuadraditos y con eso nosotros evaluamos concentración de espermatozoides y la movilidad. Después, una vez que la evaluamos en fresco, vamos a realizar alguna técnica de recuperación de esos espermatozoides. Lo que nosotros más usamos en Gestar, en el centro donde trabajo, es centrifugación por gradientes. Y eso que ven entre paréntesis en realidad es porque dependiendo la marca que se utilice, es el nombre que va a tener ese gradiente. Pero sí, lo que importa es que se utilizan generalmente dos gradientes, allá, ¿sí? Uno de mayor concentración, uno de menor, y por arriba se pone la muestra de semen. Eso se va a centrifugar unos 20 minutos, se va a sacar todo ese sobrenadante y nos vamos a quedar solamente con este pellet que se hace un lavado como para terminar de limpiarla, ¿sí? Y al final nos va a quedar un pellet un poquitito así que van a ser todos los espermatozoides móviles, ¿sí? Los mejores espermatozoides. Una vez que tenemos esa muestra, la tenemos ahí preparada, se entrega a los médicos y ellos en consultorio van a hacer la técnica que consiste en poner a la paciente en posición ginecológica, como cuando se va a realizar un PAP, por ejemplo, ¿sí? Y por medio de una cánula finita, que es lo que vemos acá, se van a tomar los espermatozoides de esa muestra que nosotros entregamos y se van a depositar en el interior del útero. Y después, bueno, después viene la beta espera, esperar unos 15 días a ver si eso resultó o no. Por otro lado están las técnicas entonces de reproducción asistida de alta complejidad, que es lo que hacemos principalmente los embriólogos en el laboratorio y que es lo que más les quiero mostrar. Todas estas son técnicas de alta complejidad, ¿sí? Porque la fecundación, salvo esta última que está en alta complejidad por todo el equipamiento que se hace, aparte porque se hace en quirófano con anestesia, ¿sí? Es una pequeña cirugía. Las otras dos, la fertilización ocurre fuera del cuerpo de la mujer, ¿sí? Como les dije hoy, va a ser una capsulita y después se van a desarrollar los embriones en una estufa de cultivo. La diferencia entre estas dos, que igual ahora lo vemos bien, es la manera en que se inseminan esos ovocitos que nosotros recuperamos, ¿sí? En el FIV o fertilización in vitro tradicional vamos a poner, ¿sí? Esto es muy esquemático, no está a escala tampoco. Nosotros lo que vamos a hacer es recuperar por un lado los ovocitos o los óvulos de la mujer, eso se hace en quirófano, y por otro lado vamos a tener la muestra de espermatozoides de la pareja o de banco, también puede ser, ¿sí? Estos se van a poner juntitos en una cápsula, los óvulos, los espermatozoides, y los que estén fertilizados, fecundados, se van a formar los embriones que se van a cultivar hasta el momento de la transferencia. Sí, esta imagen también es engañosa, no es que se pone una jeringa así, sino que es una jeringuita chiquitita solamente para hacer la presión y se utiliza una cánula. ¿Cuándo es que se realiza FIV? Cuando hay un factor tubálico, o sea, cuando las trompas están tapadas, puede ser por una infección que haya tenido la mujer, puede ser porque haya ligaduras de trompa, puede ser porque se hayan sacado las trompas por alguna operación, ¿sí? Por hidrosalping, que es una enfermedad donde las trompas están muy aumentadas de tamaño.
o bueno, como dice ahí, esterilización quirúrgica, o sea, también cuando hay una disfunción ovulatoria, después de hacer 4 o 5 inseminaciones, porque generalmente con una disfunción ovulatoria lo primero que se hace es relaciones programadas o una inseminación. ¿Sí? Cuando hay endometriosis, que es una enfermedad que tenemos tejido de endometrio en lugares que no es el útero, ¿sí? O que no es el endometrio. Cuando hay ESCA, tampoco se elige como ESCA, es como dice ahí, esterilidad sin causa aparente. O sea que después de hacer todos los estudios, dan todos los estudios bien, pero aún así no se encuentra la causa de por qué la pareja no embaraza. Entonces lo primero que se hace en un ESCA es relaciones programadas, después se sigue inseminación y por último se pasa a una técnica de alta complejidad. Siempre también teniendo en cuenta la edad de la paciente. ¿Sí? En una paciente de 40 años, por ahí se hace 1 o 2 inseminaciones, si no funciona directamente se pasa a una alta complejidad. Y cuando hay un factor masculino, pero no muy severo, o sea que se recuperen por lo menos 1,5 millones, 2 millones de espermatozoides, por lo menos para poder hacer el FIP. Y en otras, acá está como ejemplo de tratamiento oncológico, hay pacientes, si bien hoy en día se utiliza más congelar ovocitos, o sea, óvulos, hay pacientes que en vez de congelar óvulos prefieren congelar embriones si ya tienen una pareja estable y bien formada, porque además generalmente funciona mejor la vitrificación en embriones que en ovocitos. Entonces igual es todo un tema aparte de la vitrificación de óvulos. La otra técnica que se hace es la del ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide dentro del óvulo. Así que como está acá esquematizado, tenemos también los óvulos por un lado, que se recuperaron de la mujer, los espermatozoides, que pueden ser una muestra de semen, puede ser una biopsia, ahora lo vamos a ver también, puede ser con semen. Y lo que se hace es elegir por morfología en un microscopio el que nos parece el mejor espermatozoide, inyectarlo dentro del óvulo e incubarlo a ver si fecunda o no. Y acá también, una vez que tenemos los embriones, va a haber un cultivo de esos embriones hasta el momento de la transferencia. Indicaciones de ICSI principalmente cuando hay factor masculino severo. ¿Sí? Cuando la muestra de semen tiene muy poquitos espermatozoides o tiene espermatozoides pero son de muy baja movilidad, o en caso, por ejemplo, de azoospermia, o sea que no hay espermatozoides en la muestra de semen, se realiza una biopsia testicular y ahí se intenta obtener espermatozoides para poder hacer un ICSI. O cuando la paciente ya hizo un FIP, o sea una fertilización in vitro tradicional y hubo falla de fertilización, pasa muy pocas veces, pero pasa. Entonces al próximo tratamiento que hace vamos a hacer un ICSI. Y en el caso de muestras congeladas valiosas, por ejemplo pacientes oncológicos que tienen sus muestras congeladas y quizás son los únicos espermatozoides que va a tener para intentar tener un hijo. Entonces como en el ICSI usamos un solo espermatozoide por óvulo, ¿sí? La cantidad de muestra que se va a usar va a ser mucho menor que si tuviésemos que hacer un FIP. Y ahora sí, viene lo que es la charla. El laboratorio de FIP, bueno, laboratorio de embriología, ¿qué es lo que los embriólogos hacemos ahí adentro? ¿Sí? El laboratorio de embriología viene a ser como la cocina de la clínica de fertilidad. Ahí es donde nosotros vamos a tener los óvulos, vamos a tener los espermatozoides, vamos a intentar que se formen esos embriones para después poder transferir y llegar a tener el embarazo. Bueno, como dice acá, el día antes de la punción es el día que se aspiran los folículos, ¿sí? Para recuperar esos ovocitos de la paciente. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, que mañana tenemos la aspiración, el día antes, ya obviamente la paciente viene con toda una preparación con los médicos, ¿sí? Con la estimulación, ecografías, controles hormonales y todo lo que hacen los médicos. Cuando a nosotros nos dicen que vamos a tener la aspiración, entonces el día antes vamos a tener que preparar todo lo que vamos a tener que utilizar el día que está la aspiración. Entonces, por ejemplo, acá yo lo que estoy haciendo es preparando medios de cultivo, ¿sí? Todo siempre se hace en ambiente estéril, por eso estamos siempre vestidos con ambo, cofia, tenemos botitas, barbijo, y en aquel lado lo que estoy haciendo es preparando las capsulitas con el medio de cultivo para al otro día recibir los óvulos y poner también los embriones.
de los medios de cultivo que se usan hoy en día, antes, hace mucho tiempo, se fabricaban, se hacían ahí en cada laboratorio, hacía sus propios medios de cultivo. Con los años todos estos medios han mejorado muchísimo, hoy en día son casi iguales a lo que serían los líquidos tubáricos humanos, ¿sí? Hay distintos medios también, hay medios en los que se van cambiando de gotas, hay medios como el que usamos nosotros, que es un medio de cultivo que se usa para todo el desarrollo del embrión. Después tenemos aceite, porque todo lo que nosotros manejamos en cápsula lo cubrimos todo de un aceite que además está gaseado y a temperatura, como para que no haya cambios bruscos ni de temperatura, ni de pH, ni nada que afecte al embrión, ¿sí? O al ovocito. Después también tenemos, no sé, suplementos de suero para poder nutrir a ese embrión, medios para preparar las muestras. Lo que se ve allá, por ejemplo, son distintos tipos de cápsulas que utilizamos. La que se ve allá con 4 pocitos es una cápsula justamente de 4 wells. Ese se usa, por ejemplo, para recibir los óvulos, ¿sí? Y se van a incubar en cada uno de esos pocillos, en grupitos, hasta el momento de hacer overfill o elixir. Después la que tenemos acá, por ejemplo, es la que se utiliza para tener los ovocitos como estacionados hasta el momento de terminar la aspiración y poder pasarlos a las otras capsulitas. Y bueno, otra cosa que usamos mucho son pipetas, todo eso como para manipular a los embriones, ¿sí? O a los óvulos. Otra cosa que hacen los pacientes, esto generalmente se hace antes, el día que comienzan con la estimulación de la ovulación, tienen que firmar consentimientos. Estos consentimientos son consentimientos informados, se les dan a los pacientes antes para que los lean y cualquier duda que tengan, ¿sí? En consulta con su médico, puedan evacuar esas dudas. Hoy en día, bueno, con todo esto de la ley, hay modelos que están en la página de SAMER, que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, que bueno, cada centro lo adapta al centro. Siempre tienen que firmar los 2 pacientes y hay copias para el centro y para ellos. Esto lo hacen con las secretarias, realmente. Otra cosa que, bueno, yo acá lo puse como el día de la aspiración, pero en realidad es algo que hacemos todos los días. Ni bien entramos al laboratorio, lo primero que se hace es controlar todos los equipos que tenemos, ¿sí? Esta, por ejemplo, está controlando la temperatura y los gases en esa estufa de cultivo. El enjuague es uno de los embriólogos, ¿sí? Nuestros. Después, bueno, de cada estufa de cultivo se toma temperatura, se toma el pH, se ven los gases que estén bien y se reporta todo. Después, nosotros en Gestari, que en la mayoría de los centros es así, tenemos el laboratorio y al lado nuestro está el quirófano y estamos comunicados con una ventanita. Entonces, mientras nosotros estamos preparando el laboratorio, del lado del quirófano están preparando la sala para la aspiración folicular. ¿Sí? La aspiración se hace con la paciente sedada, no es anestesia general, si bien la paciente está dormida, por eso está la mesa de anestesia allá, y además preparan la mesa para la aspiración, donde va a haber una caja donde van a tener espéculos, van a tener una guía de punción, va a haber tubitos donde se van a recibir los líquidos que se aspiran y todas las cosas que utilizan los médicos para realizar el procedimiento. También se ve un ecógrafo porque la aspiración folicular es guiada por ecografía. Mientras también del lado del quirófano están preparando toda la mesa, nosotros desde el lado del laboratorio recibimos todos esos consentimientos, todos los datos del paciente y siempre los centramos en un libro de entrada del laboratorio y además cada paciente tiene su fichita donde están los datos de ellos, los datos del semen, o sea de la muestra de semen de ese día, se van a poner la cantidad de óvulos que se recuperaron, la maduración y bueno, todo el procedimiento, todo lo que se hace con esa pareja, en ese caso va a estar en una fichita de estas. Además, todo eso también está todo pasado en un sistema informático. Sí, y la aspiración folicular, ¿sí? Del lado del quirófano sería, va a haber una instrumentadora siempre, un ayudante, un anestesista que acá no se ve, que debe estar por allá atrás, se le ve la manguita, y el médico que es el que realiza la aspiración. ¿Sí? Para la aspiración van a tener un transductor con una guía, con una aguja de punción. No me di cuenta de poner una aguja. Con esa aguja van a pasar a través de vagina y llegar hasta el ovario y ahí van a aspirar esos líquidos foliculares.
¿sí? Acá se ve algo, acá tiene la instrumentadora el tubito, esos tubitos después nos los van a pasar a nosotros. Entonces, un poco más de lo mismo. Y lo que están viendo ahí en la ecografía es algo así, ¿sí? Esta es una paciente más que respondió bien. Cada una de estas imágenes que se ven oscuras es un folículo con todo el líquido folicular. Con la aguja van a ir hasta ahí, van a aspirar ese líquido, van a recibirlo en los tubitos que nos los van a pasar a nosotros. La paciente de aquel lado es una paciente que tuvo una hiperestimulación, seguramente tiene muchísimos folículos. Eso no es lo que se busca tampoco. Ahí se ve cómo le pasa el tubito a la enfermera y ella nos lo pasa a nosotros para nada al laboratorio. Bueno, como les dije antes, siempre esto se hace en un ambiente estéril. El laboratorio en sí tiene filtros, tiene presión positiva, todo para que no haya contaminación. Y además nosotros trabajamos todo lo que es material de ovocitos y embriones dentro de una campana de flujo laminar. ¿Sí? Lo que hace esta campana, como dice ahí, provee un área limpia de trabajo, va a tomar el aire por arriba, lo va a filtrar y nos lo va a mandar hacia nosotros. O sea que todo lo que está dentro de esa campana va a estar en un ambiente estéril. Además, como dice ahí abajo, todos los embriones, todos los ovocitos que se manejan siempre tienen que estar a temperatura del cuerpo, ¿sí? Entonces todo se hace sobre platinas. Además, la temperatura del ambiente tampoco tiene que estar fría. Y para eso es otra de las cosas que siempre controlamos, que todo esté a temperatura que tiene que estar. Una vez que nos pasan esos tubitos con los líquidos, los vamos volcando en capsulitas, ¿sí? Y con una lupa vamos buscando los complejos de ovocitos con todas las células que los recubren. No sé si dan el nombre. ¿Sí? Acá estoy haciendo lo mismo. En las capsulitas se van volcando. Esta es donde vamos a ir poniendo todos los óvulos que vamos encontrando hasta el momento que termina la aspiración. ¿Sí? Esto tiene un medio de cultivo también gaseado, cubierto de aceite, y están sobre una platina térmica. Esto también está a temperatura. Y todo, bueno, los líquidos que no tienen nada, todo eso se va descartando. Una vez que ya tenemos todos los óvulos, o sea, los médicos terminaron de aspirar todos los folículos que había, nosotros ya recuperamos todos los ovocitos que estaban, lo que hacemos es ponerlos en esas capsulitas, en una estufa de cultivo, y se van a estabilizar mientras nosotros nos encargamos de la muestra de espermatozoides. ¿Sí? Esto también se hace porque en realidad cuando se hace una aspiración folicular se realiza antes de la ovulación, ¿sí? Porque si llegaran a ovular esos óvulos, esos ovocitos los estaríamos perdiendo, ¿sí? Entonces se hace 1 o 2 horas antes del momento de la ovulación. Entonces lo que hacemos acá al incubarlos es darles ese tiempo como para que terminen de madurar, porque si tenemos ovocitos inmaduros no nos sirven para hacer una fertilización in vitro. Acá van a estar más o menos entre 3 y 4 horas. Mientras pasa todo ese tiempo, entonces lo que hacemos los embriólogos es ir preparando las muestras de semen. Y esto igual que en la inseminación, una vez que recibimos una muestra de semen, se va a analizar en fresco primero, en un microscopio con la camarita de Mackler. Ahí va a evaluar la concentración, la movilidad, y en base a eso vamos a decidir también qué técnica vamos a usar para preparar la muestra. ¿Sí? Puede ser la de gradientes, como se veía antes. Esta es como un detalle de la cámara. ¿Sí? Esto es lo mismo que la inseminación. Si la muestra es buena, se prepara igual que para una inseminación. Se va a hacer eso, se va a recuperar el pellet. Estos son todos los espermatozoides móviles que pasaron esos gradientes. En las otras capas van quedando los espermatozoides que estaban inmóviles, muertos, todas las células blancas, que son los glóbulos blancos, los eritrocitos, todo lo que no nos sirve. En el caso de pacientes, por ejemplo, zospérmicos, es decir, que no hay espermatozoides en la muestra de semen, lo que van a hacer es una biopsia de testículo. Eso también es un procedimiento quirúrgico. Nosotros, por lo general, salvo que el paciente lo pida, lo hacemos antes de la aspiración de la paciente, cosa de asegurarnos de que el paciente tenga espermatozoides, ¿sí? Porque si no habría que cancelar el ciclo o congelar los óvulos, bueno, algo que alguna vez hemos hecho. En una biopsia también va a haber siempre un anestesista, está el andrólogo, ayudante y la instrumentadora. Lo que se hace es
cortar el testículo, llegar a todos estos que se ven acá, que son los túbulos seminíferos, que son los que contienen los espermatozoides. ¿Sí? El andrólogo va a cortar uno de esos pedacitos, nos lo pasa a nosotros en unas capsulitas, ahí se ve el pedacito de testículo. Nosotros en laboratorio, o con 2 portaobjetos o con unas jeringuitas, con agujitas finitas, vamos a ir rompiendo todo ese material, todos esos túbulos, cosas de soltar, los espermatozoides que pueda llegar a ver ahí. Después los vamos a mirar en lupa, y si encontramos espermatozoides, lo que hacemos es, bueno, juntar todo ese líquido que está ahí, lavarlo, hacer algunos lavados. Ya digo, en nuestro caso generalmente se congela, entonces ahí recién la paciente va a arrancar su estimulación para hacer el tratamiento. Porque si no se llega a encontrar nada, lo que puede hacer es optar por una inseminación con semen heterólogo, o si realmente necesita una alta complejidad, también con semen donado. Otra técnica que se puede hacer cuando no hay espermatozoides en semen es punción de epidídimo. Esto generalmente es cuando son nasospermias, no porque no se generen espermatozoides, sino porque en algún lado hay una obstrucción, entonces los espermatozoides no llegan a la muestra del semen. Entonces esto lo que se hace es aspirar un poquito de un sector del testículo que es el epidídimo para intentar recuperar espermatozoides. Y esto se hace porque en realidad los espermatozoides del testículo generalmente son espermatozoides inmaduros todavía. Los de epidídimo ya estarían maduros y como listos para usar. Y además cuando hay y es obstructiva realmente la nasospermia, tiene buena recuperación. Y aparte no hay que estar cortando, ¿no?, al paciente. Bueno, entonces una vez que los ovocitos ya pasaron esas 3-4 horas en la estufa, ya tenemos la muestra de semen preparada, ya tenemos las 2 partes. De acuerdo, como les decía, a la técnica que haya que usar con cada paciente, puede ser el FIV o un ICSI. En el caso de un FIV, lo que se hace es inseminar, ¿sí?, con una micropipeta, se agarra un poquitito de esos espermatozoides, entre unos 50 y 200.000 espermatozoides por ovocito se calcula. Solamente ponemos los espermatozoides en la misma cápsula que están los óvulos y eso va a la estufa a incubarse para que ocurra sola la fertilización. Así es como se ve un óvulo cuando nosotros lo sacamos o sea, lo que recuperamos después de la aspiración. ¿Sí? Está el ovocito y todo lo que llamamos el cúmulus, que son todas las células que acompañan al óvulo. En un ICSI, en cambio, lo que hacemos, todas esas células que se veían antes hay que sacarlas. Una porque no podemos ver si el óvulo es maduro o no es maduro, y además porque molestaría mucho para hacer el ICSI, son pegajosas, son como una baba, tipo Mickey Mouse. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es pelar, decimos así, pelar o denudar esos ovocitos. Para eso usamos un método químico con una enzima en la que la dejamos 20 segundos y después con estas pipetitas que las estiramos a fuego, bien finitas, del grosor poquitito, apenas más grueso que los ovocitos, se van sacando todas esas células que lo recubren. Y nos quedamos con algo más o menos así. De ahí vamos a ver la madurez de esos óvulos, no sé si cruzarme, que nos fijamos. ¿Listo? Tiene que tener esto que se ve acá, ¿sí? Eso nos indica que el óvulo que tenemos ahí es maduro. Este es un ovocito de una forma muy rara, esto no debería ser así, pero bueno, son cosas que encontramos. Una vez que tenemos eso, entonces preparamos la capsulita de ICSI, donde vamos a poner acá en el medio una sustancia que es muy densa, ¿sí?, que eso es para que los espermatozoides que tienen buena movilidad se endentezcan y sean más fáciles para nosotros de poder agarrarlos. Y después todas las gotitas de alrededor, es con un medio de cultivo, y ahí vamos a ir poniendo de a un ovocito, ¿sí? Por otro lado, el microscopio que usamos no es un microscopio común de lo que por ahí se ve en cualquier lado, es un microscopio especial, es un microscopio invertido, que además tiene, ahora en otra foto se ve bien, unos micromanipuladores. Esos micromanipuladores van a ir a estos dos que vemos acá, que van a llevar una micropipeta, o sea, bien chiquitita, que se llama de holding, que es la que va a sostener el ovocito cuando lo tenemos que inyectar, y la otra micropipeta, que es la de ICSI, que es más finita todavía, como con una puntita, que es con la que vamos a agarrar el espermatozoide e inyectarlo dentro del ovocito.
Acá también se ve lo que les digo de la temperatura. Esta es una platina térmica, si toda esta platinita que se ve acá está a 37 grados. Y cubierta con aceite, la cápsula. Bueno, acá está Juan de vuelta, ¿sí? Acá se ve el microscopio entero. Estos son los micromanipuladores, son como una especie de joystick. ¿Sí? Para los que no jugamos a la Play ni a los jueguitos de antes, cuesta bastante al principio acostumbrarse a eso, después ya le tomamos la mano. Acá lo que está haciendo Juan, bueno, es un Nixie. ¿Sí? Esto tiene un sistema hidráulico, entonces va a ir por este tubito que se ve acá y con eso vamos a absorber, a chupar o a tirar medio como para agarrar el ovocito o el espermatozoide, de acuerdo a cuál estemos usando. Esto que se ve acá son las incubadoras, lo que tienen para controlar, son filtros para los gases. Un poco más de lo mismo. Ahí se ve. Esta, a ver cómo ven, es la pipeta de holding, la que va a sostener el óvulo mientras nosotros lo posicionamos primero y después inyectamos. Ahí que en una se ve el espermatozoide que va a ir ahí, adentro. Como pueden ver, también está un ovocito pelado, como les digo, tiene algunas poquititas células. Sí, si le dejáramos todas esas células que seguramente esto no se ve, porque además para inyectar nosotros tenemos que ver que ese cuerpo polar, o sea, esto que se ve acá, tiene que quedar entre las 12 o a las 6, porque si no podemos romper todo el citoesqueleto, o sea, todo el esqueleto del ovocito y ahí no hay fertilización. Una vez que hacemos el ICSI, entonces de todos los ovocitos que tenemos, también los vamos a incubar. Esta puse pues otro tipo de estufa de cultivo. Esta supone que se están usando más ahora. En cada puertita nos entran más o menos 4 cápsulas, o sea 4 pacientes sería. Y otra ventaja que tienen estas incubadoras, además de que se limpian mucho más fácil, es que tienen baja concentración de oxígeno. ¿Sí? Es algo más fisiológico, como sería dentro de las trompas del falópio. Bien, todo eso que les conté ahora es lo que hacemos el día de la aspiración folicular, o sea, el día 1 de la aspiración. En el día 1 lo que tenemos que nosotros ver es ver cuántos de esos ovocitos que inyectamos o que hicimos FIV fertilizaron. ¿Sí? Para ver si fertilizaron o no, lo que nosotros tenemos que ir y encontrar son estos dos núcleos, que se llaman pronúcleos. Uno sería el femenino, uno el masculino, en realidad acá no lo podemos saber. Y otra cosa que tenemos que ver, que además de un cuerpo polar, haya otro más. Y con eso nosotros estamos diciendo que tenemos un ovocito fertilizado y además es normal, tiene 2 núcleos, porque hay casos en los que, por ejemplo, sobre todo en un FIV, podemos llegar a ver esto con un núcleo más. Entonces eso lo interpretamos como que entró un espermatozoide de más, entonces son embriones que en realidad no son viables, no sirven. Una vez que vimos fertilización, sabemos los embriones que tenemos, las pacientes generalmente nos llaman, les decimos cuántos tienen, y en base a la cantidad de embriones que tienen, y hablando con el médico obviamente, vamos a ver qué día hacen la transferencia. Hasta el día de la transferencia vamos a hacer lo que es el cultivo embrionario. ¿Sí? La transferencia se puede hacer entre el día 2 al día 5 o 6, como mucho. Entonces lo que vemos acá son embriones de día 2, el primero y el segundo, estos ya estarían del día 3, el día 4 de cultivo, ya son mólulas, se ven acá, ven que son diferentes a esto que está acá, ¿sí? Se ve la diferencia. Todas estas células primero se empiezan a dividir, después se empiezan como a compactar, eso es lo que nosotros llamamos mólulas, y a partir de la tarde del día 4 o la mañana del día 5 empiezan a formar lo que llamamos el blastocisto. ¿Sí? Empieza a entrar líquido ahí, se forma esta cavidad y se ve una masa, que eso es lo que va a formar después el embrión. Algo importante, sobre todo a los pacientes que a veces nos preguntan por qué si tenía 10 óvulos, tengo 8 embriones y llego para transferir, tengo solamente 3 para elegir. Esto es porque a medida que va pasando el tiempo se va haciendo como una selección natural de esos embriones. ¿Sí? Hasta el día 3 de cultivo, por ejemplo, toda la maquinaria que se usa para dividirse y replicarse va a ser la propia del ovocito. A partir de este estadio entre día 3 y 4,
va a ser toda la parte genética y toda la maquinaria del propio embrión. Entonces, embriones que no estén bien genéticamente o que no tengan toda esa maquinaria van a detener el desarrollo. ¿Sí? Solo unos poquitos, que se calculan un 30% más o menos de los embriones que tenemos en día 1 o 2, van a llegar a este estadio. Nosotros siempre intentamos que pacientes que tienen por lo menos 4 embriones llegar a este estadio, porque es mucho mayor la tasa de embarazo. Además, todos los embriones que realmente no iban a llegar a un embarazo, ya como que solitos se van a ir descartando. Bueno, una vez que ya sabemos qué día es la transferencia, que como les decía puede ser entre el día 2 al día 5, nosotros intentamos hacerlo el día 5, no siempre se puede, se realiza la transferencia embrionaria. Que en esto también va a ser la paciente en quirófano, esto no es con anestesia, no es en ayuno tampoco, nada. Lo único que les pedimos a las pacientes es que tengan la vejiga llena porque esto se hace con ecografía. ¿Sí? Y además al tener la vejiga llena también el útero se va como a acomodar. Lo que hacemos primero es, la médica va a intentar con una cánula de prueba, va a ir probando a ver cuál es la cánula de transferencia que más le conviene a esa paciente, ¿sí? Por el recorrido del útero, del cuello y todo. Una vez que ya saben qué cánula van a usar, entonces desde el laboratorio, que ya antes estuvimos viendo qué embriones había, seleccionamos cuáles eran los mejores o cuál. ¿Sí? Generalmente se transfieren 2, pero hay pacientes que no quieren saber nada de tener mellizos, entonces se transfieren uno solo. Vamos a pasar los embriones también a esta capsulita y con una cánula los vamos a cargar y lo que nos va a quedar es algo así. ¿Sí? Esto sería la punta de esa cánula que se usa de transferencia, donde vamos a tener un medio sin nada, aire, el medio con los embriones, aire y más medio. Esto es un poquito para proteger a estos embriones, pero además al tener este aire nosotros podemos verlo en la ecografía. ¿Sí? Acá lo que se ve es de una transferencia, esto negro que se ve acá es la vejiga, acá se ve el útero, ¿sí? Y esta es la parte del endometrio. En este sector nosotros tenemos que ver por ecografía para dejar los embriones en ese lugar. Ahora bien, una vez que se realizó la transferencia de embriones, ¿sí? Hay pacientes que por ahí tienen 2 embriones, lo transfieren y ahí quedó todo. Solamente hay que esperar esos 15 días hasta que se hace el estudio de sangre y ver si embarazó o no. Hay pacientes como esa, no se acuerdan de esa ecografía que estaba llena de folículos, ¿sí? Eso es hiperestimulación. Hay un síndrome que se llama de hiperestimulación ovárica, que puede ir de leve, moderado a grave. Entonces, si la paciente embaraza, ese estadio empeora. Entonces, generalmente se congelan los embriones hasta que la paciente menstrue y ahí se ve cuando se transfiere. O puede ser que hagamos transferencia de 2 embriones, un embrión y nos sobran embriones. ¿Sí? Entonces lo que se hace es congelar esos embriones para futuros intentos o si no llega a embarazar la paciente para un futuro intento o se embaraza para buscar la hermanita. Entonces lo que se usan son distintos medios también de congelamiento. Hoy en día lo que más se usa es la vitrificación, que es un método de criopreservación rápido, que también es lo que se usa para congelar óvulos. Vamos a tener, esto es para descongelar, vamos a tener 3 medios, los embriones van a pasar distintos tiempos por esos medios, se van a colocar en un soporte de estos que es como una hojita en el final, con muy poquito líquido y directamente se van a sumergir en nitrógeno líquido, o sea, a menos 196 grados. Una vez que están congelados así, se ponen unas varillitas y de ahí van los tanques de nitrógeno. Ahí es donde los almacenamos. Yo esto también lo muestro porque muchas veces muchos de los pacientes se piensan que los tenemos en el freezer los embriones, ¿sí? Y nos preguntan qué pasa si se corta la luz. En realidad no pasa nada si se corta la luz. Por un lado, porque los equipos que van con luz tenemos mejor nitrógeno y todo, así que no pasa nada. Pero además los embriones están en nitrógeno, así que la luz en realidad no les afecta. Esto también se controla siempre, que los tanques estén llenos, para que estén siempre cubiertos de nitrógeno y no se descongelen. Bueno, todo esto que les conté, tanto sea las relaciones programadas, la inseminación, las técnicas de alta complejidad, todo esto que hacemos es para lograr llevar un bebé sano a casa. A veces nos falla y nos salen 2. ¿Sí?
No es lo que se busca, ¿sí? Tener dos no es lo que se busca en una técnica, pero bueno, a veces salen dos. Este es el equipo nuestro, que son Juan y Adrián. Ahí está mi mail, por si alguien quiere escribir alguna duda. Y bueno, muchas gracias.